Queridos cofrades y amigos, Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. Nos hemos reunido hoy providencialmente en la víspera de la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Dogma mariano, valga la insistencia, según el cual creemos por fe que la Virgen María, después del curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. En otras palabras, profesamos por fe que Nuestra Señora terminó su vida terrena y no murió, sino que experimentó un tránsito y fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Es decir, la Virgen María, como nuestro Señor Jesucristo, está en cuerpo y alma en el cielo. Y al saber que la Santísima Virgen María está en cuerpo y alma en el cielo, nosotros por la fe creemos que nuestro Señor Jesucristo, después de que hayamos muerto, nos hará resurgir, nos compartirá la gloria de la resurrección y transformará nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Ahora bien, a esta alegría que reaviva nuestra fe se une la visita del doctor Mario Fernando Spinamelo y de su señora madre Gloria, quienes nos honran al querer compartir con nosotros su experiencia de vida y sobre todo su testimonio de fe. Mario, administrador de empresas de la Universidad Javeriana y financista, es autor, como lo habíamos anunciado en la convocatoria del libro Ahora o Nunca, el tiempo del amor, que ya alcanzó 6 impresiones y cuyo contenido nos revela, como él mismo dice, un anecdotario íntimo que no consiste tanto en una descripción detallada y realmente bella del encuentro con la persona de nuestro Señor Jesucristo, sino más con la decisión de creer y con la decisión de amar. Este libro que ya les refiero, Ahora o Nunca, el tiempo del amor, que tengo aquí, que ya me referiré, Mario quiso obsequiarnos, generosamente dedicado por el autor, llegó a mis manos gracias a la doctora Inés Arias, gran amiga y casi cofrade honoraria, quien a su turno había conocido a Mario y a su madre Gloria en un café del sector de Santa Bárbara en Bogotá. Cuando terminé de leer este libro por primera vez, realmente sorprendido y conmovido, invité de inmediato a Mario a nuestra cofradía y él muy generoso aceptó esta invitación. La alegría, sobre todo por coincidir este día con la víspera de una solemnidad mariana, desborda mi corazón. De nuevo, gracias, Mario. Pienso en definitiva que todo esto ha sido una providencia de Dios. Demos gracias a Dios porque todo es de Él. En varios apartes del libro, Mario nos habla de la búsqueda de sentido para su vida, para el camino que recorría y que aún recorre. En esto consiste precisamente el camino de Santiago, que ha inspirado el mismo Santiago el Mayor, nuestro patrono, pues el camino que recorremos hasta su sepulcro en Santiago de Compostela, en Galicia, España, es una metáfora de la vida que nos invita siempre a buscar un sentido sobrenatural a nuestra existencia. Y este camino de Mario tiene toda la relación con el camino de Santiago y con el camino que cada uno de nosotros recorremos, porque nuestra vida es una peregrinación hacia la eternidad, hacia el cielo. Por eso la Escritura presenta precisamente que el sentido de la existencia del hombre es una peregrinación. El éxodo, la huida de Egipto, la presentación en el templo, la pasión del Señor y su ascenso hacia la cruz es una peregrinación. Este espíritu de la peregrinación que también recorremos en medio de la enfermedad es el objetivo de nuestro camino, del camino de Santiago y por supuesto de nuestra vida, el encuentro con Dios. En su libro, bajo el subtítulo A la puerta de Querétaro, Mario ha hecho mención del viaje que realizó a México en 2013, pues bien esta ciudad que se llama propiamente Santiago de Querétaro fue puesta bajo el patrocinio del apóstol Santiago el Mayor, nuestro patrono, lo repito, y que coincide providencialmente con nuestra cofradía. Asimismo, en esa misma sección, Mario refiere el encuentro de la Santísima Virgen María en su advocación de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Las fotografías que tomé en estos dos lugares sirven para las esquelas que hicimos timbrar para este día, en las cuales incluimos la oración Subtum Presidium, bajo tu amparo, el himno mariano más antiguo de la tradición cristiana, escrito hacia el año 250, siglo III,
que nos recuerda la siempre fiel protección de la Santísima Virgen María, a quien Mario también se ha sabido entregar. San Agustín de Hipona señalaba: decís vosotros que los tiempos son malos, sed vosotros mejores, y los tiempos serán mejores. Vosotros sois el tiempo. El Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, decía: lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento, ni huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. Pues bien, no pensemos tanto en que nuestro Señor Jesucristo ha venido a quitarnos el dolor ni el sufrimiento, sino a darle sentido. Mirar la cruz es tal vez lo mejor para encontrar consuelo en nuestras aflicciones. Porque Dios no quiere nada malo para nosotros, solo desea nuestro bien. Y lo que Dios permite, aunque nos pueda parecer negativo, siempre termina por revelar bondad y bienestar. Ni siquiera la muerte es un mal, porque como nos dice Santa Teresa de Jesús: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Bien sabemos, la primera aparición mariana aún en vida terrena de la Santísima Virgen María, es decir, antes de su asunción a los cielos, que hoy empezamos a celebrar, fue precisamente en el Pilar de Zaragoza, hacia el año 38, otros dicen hacia el año 42, de nuestra era. Por ello es que el culto al apóstol Santiago es un culto eminentemente mariano. De ahí que, dadas las constantes menciones de Mario a la Santísima Virgen María y de su profunda fe en Nuestra Señora, es que esta charla cobra aún más sentido entre nosotros. Asimismo, apreciado Mario, quiere obsequiarles a usted y a su señora Madre Gloria esta cinta de medida, que, como es tradición desde el siglo XVII, es fracción del manto que cubre el Pilar de la Virgen de Zaragoza, y se facilita a los enfermos y a los viajeros para recibir, como signo de la gracia de Dios, la salud y la protección. Qué maravilla. Dios ayuda y Santiago intercede. Mario, bienvenido. Gracias. Alabado sea Muchísimas Jesucristo. Gracias, alabado sea Jesucristo. Bueno, pues favor. Felipe, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Me da mucho placer estar aquí con ustedes. Gracias por tu invitación y por esa felicidad de conocerte, y que por medio tuyo pude llegar a conocerlos a ustedes. Me da mucho placer y poder compartir, pues así sea el tiempo que Dios disponga, y poderles compartir un poquito, pues, de lo que ha sido la experiencia y la vivencia. Te agradezco mucho, tus palabras son muy lindas, y todo lo que dices, pues, es un aprendizaje maravilloso. Gracias por compartirnos eso, por darnos este regalo maravilloso, que especialmente yo lo tomo con demasiada gracia, pues porque, como decías, es para los enfermos, así que la llevaré con toda mi fe, siempre confiando en la Virgen María, su intercesión, y en Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, pues, gracias. Les pido disculpas si de pronto, pues, no puedo, no alcanzo a compartirles todo lo que ha sido mi vida, y adicionalmente, pues, intentaré contarles, pero también me va a tocar reducir un poco la extensión, pues, para tratar de abarcar lo más posible. Bueno, mi historia se inicia, yo recuerdo, esto nunca lo había contado, y yo tal vez te lo dije ayer, madre. Yo recuerdo que cuando tenía mis 18 años y era un pelado soñador, a mí me gusta mucho el cine como arte, y yo iba, y las películas a mí me emocionan mucho, me conmueven. Y yo en las películas le decía: Dios mío, yo quiero tener una vida para contar. Y me la dio.
porque lo que uno le pide a Dios es impresionante, como Dios lo oye a uno y está siempre abierto para conocer el corazón de las personas, pienso yo. Entonces, sin darme cuenta, se fueron formando cosas en mi vida, se fueron dando, y efectivamente pues tuve la fortuna de tener una vida que ya la he podido contar a través del libro. Ahí hay algunos detalles, pues obviamente faltan muchos, pero lo general está ahí. Mi historia empieza cuando yo tenía 23 años. Hoy en día tengo 53, es decir, hace 30 años que yo llevo pues con esta bendición y con este regalo de Dios que ha sido mi enfermedad. Y yo estaba en un lugar, en un rumbeadero de Bogotá, lo que era San Ángel hace unos años, me imagino que de pronto se acuerdan, en el Parque de la 93, y de repente pues yo me puse muy mal. Yo iba con mi novia, con muchos amigos, y sentí un fuerte dolor de estómago, me tocó ir al baño y de repente me di cuenta que estaba en muy malas condiciones. Yo inmediatamente me cogí la cabeza y lo primero que pensé fue, Dios mío. Inmediatamente pensé, Dios mío, sentí que algo iba a pasar, que algo iba a cambiar, pero pues nunca me imaginé que iba a ser de estas dimensiones. Después de eso, pues obviamente yo estaba con un sangrado muy fuerte en mi parte interior, y me sacaron mis amigos y me llevaron a la Fundación Santa Fe. Allí pasé la primera noche hospitalizado en urgencias bajo revisión médica, y recuerdo que pues tuve que hacerme en un lugar. Me pusieron donde al lado hacían reanimación. Esa misma noche llegaron en especial dos enfermos, uno con un infarto. Trataron de reanimarlo, no lo lograron, murió al lado mío. Así que yo comenzaba a contemplar la muerte muy cerca de mí. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy viviendo cuando hace solo unas horas estaba de rumba? Pues no lo podía creer, la vida cambia realmente rápido. Y lo segundo fue pensar en la Virgen, porque la noche anterior yo había tenido un sueño y tuve la fortuna de soñar con ella. Yo no lo podía creer. Yo vi en sueños una mujer hermosísima. Era la Virgen de Medjugorje, que en ese momento yo no la conocía. Después de los años vine a saber que era ella, exactamente con quien yo había soñado, y ella en el sueño intentaba decirme que estuviera tranquilo y que todo iba a estar bien. Entonces, pues bueno, esas fueron las condiciones con las cuales empezó toda esta historia. Allí arranca una historia pues que a los 23 años empieza con una primera cirugía. Me quitaron un 30-35% de mi estómago. Los médicos enviaron lo que extrajeron de mi cuerpo a ¿cómo se llama? Patología, gracias. Y el resultado de la patología fue tumor benigno con comportamiento maligno, lo cual a mí me dejaba
pues como loco, no podía entender qué significaba eso. Lo único que sabía es que era un tumor y pues que me estaba complicando la vida, le tenía pavor, mejor dicho, a esa palabra. Se lo compartí a mis padres, a toda mi familia y a los médicos, y el médico simplemente estuvo muy claro en decirme: seguramente no volverá a suceder, así que tranquilo, ve a vivir tu vida normalmente. Y pues así fue. Yo intenté llevar una vida normal, salí de la clínica con mucho susto, la verdad. Viví normalmente, aunque sabía que había pasado pues eso en mi vida y tenía mucho temor de que se repitiera. Y fueron a los 2 años exactamente en que se repitieron las circunstancias, y esta vez pues me tocó ir a la clínica Reina Sofía, a donde el doctor Saad, que él tenía una endoscopia con ecografía. Entonces era la única que existía y podía ver con más detalle pues que encontraba, que había. Y me dijo inmediatamente: Mario, no te tengo buenas noticias, estás en malas condiciones, tienes que irte inmediatamente a donde tu cirujano, y pues que te operen, porque tienes aproximadamente 4 o 5 tumores, así que empezaron a crecer y a presentarse las metástasis, y yo no lo podía creer que estuviera en esa condición. Yo era una persona muy deportista, con mucha actividad social, yo era corredor de bolsa, me gustaba la vida, socializar, me gustaba compartir, tomarme mis tragos, en fin, hacer muchas cosas, pues tal vez que ya no repito ni loco hoy en día. Mi vida cambió por completo, y es increíble cómo Dios le cambia la vida a uno, pero yo salí y bueno, me entré a cirugía. Esta vez el doctor me dijo que las cosas eran diferentes, que no iba a ser tan fácil como la primera vez, porque esta vez estaba comprometido el esófago y otras partes independientes del abdomen. Así que pues era una cirugía más complicada, pero tenía que hacerla. Así que pasamos a cirugía al día siguiente y me extrajeron varios tumores. Encontraron un poco más, algo más de los 5. Los volvieron a mandar a patología, y pues el resultado seguía siendo el mismo y yo no entendía nada. Lo que pasa es que eran momentos en los cuales no se conocía la enfermedad aquí en Bogotá. Tal vez yo fui la primera persona que tuvo este tipo de cáncer, pero claramente cuando el doctor pues me dijo las circunstancias, yo ya comenzaba a sospechar que lo mío era cáncer, y esa condición sí que me asustaba, me daba mucho miedo. En esta cirugía, en esta hospitalización, las cosas todas salieron muy mal, al revés. Fue impresionante, pero cuando las cosas están mal, pueden tender a empeorar.
siempre puede estar peor, siempre hay algo que puede ser peor. Y esa fue mi enseñanza en ese momento. Así que yo pues simplemente comencé a vivir mi vida. Nuevamente los médicos me dijeron lo mismo: no, vete, que esto no va a pasar, no vuelve a repetirse, pero yo ya pues dudaba, ya no lo creía. Así que tomé la decisión de vivir mi vida a lo que me diera las condiciones. Si estaba regularmente bien, lo único que yo quería pues era disfrutar, ir a compartir con los amigos a un buen restaurante, tomarme unos vinos, unos whiskies, tomarme unas copas de licor, montarme en un avión, irme a la parte más lejana del mundo a conocer como si fuera un conquistador, y llegar y poner como mi bandera y saber que había estado allí. Solamente eso quería, nada más. Estaba concentrado en tratar de disfrutar. Yo por simple regla de tres, y como siempre fui como por el lado de las finanzas y las matemáticas, supuse que iban a ser nuevamente 2 años en que me iba a volver a enfermar, así que aceleré mi proceso, y fue un momento en el cual yo comencé a apartarme de Dios. Cuando uno quiere conquistar el mundo, inevitablemente lo que sucede es que se aparta de Dios, y eso fue lo que pasó en mi vida. Entonces pues yo me concentré en eso, y me separé de Dios. En el trabajo las cosas iban bien, Dios me daba la fortuna de trabajar en la bolsa, como ya les dije, y la cuenta corriente iba creciendo. Mi carrera en ascenso pues era maravillosa, y tal vez yo me refugiaba en eso para poder desquitarme de todo lo que estaba pasando. Hasta ahora vine a comprender eso. Realmente yo tomé el trabajo como una forma de conquistar y de sacarme la espina que tenía clavada. Y pues no fueron 2 años, sino fueron 5. Y a los 5 años volvieron a aparecer los tumores. Esta vez fue en la clínica Palermo. Yo fui, me hice unos exámenes. El doctor a la salida, muy preocupado y angustiado, me dijo: Mario, ¿tú sabes lo que tienes allá adentro? Y yo le dije: pues ya supongo. Y me dijo: pues mira, son 13 tumores mal contados, están repartidos entre el estómago, esófago, hígado. Era la primera vez que hacía metástasis al hígado, así que tienes que ir a cirugía e intentar pues remediar esta situación. Tal vez haya una quimioterapia o un tratamiento, pero pues yo no lo sabía, y después de averiguar pues no existía tratamiento. Incluso hoy en día todavía no existe. Todos los tratamientos a los cuales fui sometido eran experimentales, y bueno, yo creo que igual sirvieron, porque pues aquí estoy, pero el camino se puso muy complicado, muy difícil, y evidentemente más que nunca lo que intenté hacer fue
conquistar el mundo, como les digo, tratar de ganarme las cosas lo más pronto posible, perdón. Acelerar mi proceso productivo, mis vivencias, todo lo que yo vivía, mi experiencia, pues traté de que fuera acelerado porque pensaba que iba a vivir muy poco tiempo. La mente humana no es como la mente de Dios y pues uno se imagina muchas cosas y para Dios no es imposible. Ya llevo 30 años con esta enfermedad y es increíble, pero algo ha querido Dios conmigo y no me abandona. Ha sido maravilloso. Entonces, pues me puse muy mal y cada vez iba de mucho peor. Entré en una espiral de afectación y pues cada día era un poco peor, iba empeorando la situación. Recuerdo yo que la novia que tenía, yo pues la convencí de que nos casáramos, era parte como del plan. ¿Por qué no voy a poder estar casado si me creía el dueño de la vida y que yo podía hacer todo? Y vine a comprender que realmente uno no es dueño de nada, es Dios el que maneja todo en la vida de uno. Entonces pues la logré convencer, pero lamentablemente era una relación en la cual yo no tenía mi compromiso y pues esto no podía funcionar mientras yo no tuviera el compromiso adecuado. Convivimos un buen tiempo. Lamentablemente yo me casé en las condiciones en que yo no había querido. Me refiero al hecho de que ella había estado casada. Muchas gracias. Ella había estado casada y pues eso nos convertía en adúlteros. Yo a ella la convertía en una persona adúltera, la hacía pecar, igual yo, y pues con todo esto cada día me apartaba más de Dios y más de Dios, hasta que un día yo me puse muy enfermo, comencé a sangrar mucho, llegué de urgencia a la clínica y le pedí el favor, doctor, le pido el favor, no me vaya a operar. Yo no me quería dejar operar porque sabía que me iba muy mal, en todas mis cirugías me iba muy mal. Entonces el doctor accedió y me dijo: Mario, el único problema es que tú llevas una granada dentro del bolsillo, así me dijo, y eso no es nada bueno. De pronto la próxima vez vas a llegar acá y te ha reventado la granada y no voy a poder hacer nada por ti, por sostenerte la vida. Y tal vez no era lo que yo más quería, ya yo estaba como un poco resignado a que iba a morir y entonces le dije: no importa, doctor, pero por favor no me opere, haga hasta lo imposible para tratar de mantenerme bien. Y así fue, duré como 5 días, lograron frenar mi sangrado con una endoscopia y creo que con gas neón, algo así. Lograron cauterizar los lugares donde sangraba, como unas úlceras, tenía muchos sangrados y
Y acto seguido, yo no sé, pero por primera vez como que yo ya venía pensando las cosas un poco diferente, yo le pedí el favor a mi esposa en ese momento que me ayudara a conseguir un sacerdote, que yo quería hablar con un sacerdote. Entonces llevaron al sacerdote de la iglesia y de la clínica, perdón, y con él tuve una experiencia maravillosa porque por primera vez pudimos hablar. Yo me sentí libre de hablar todo lo que tenía, le comenté todos mis pecados, todo lo que yo sentía, en lo que fallaba. Y yo empecé por decirle que yo sentía que estaba fallando porque tal vez era una persona adúltera, y me dijo no, tal vez no eres una persona adúltera, y así las cosas empezaron muy mal, así que vas a tener que hacer algunos cambios, y me dio a entender que tenía que cambiar muchas cosas, sobre todo si me iba a ir, pues era importante que estuviera un poco más cercano de Dios. Era injusto lo que estaba haciendo, estaba utilizando a una persona y esto no estaba bien hecho. Entonces le dije, mira, sucede esto, lo siento, perdóname, y te pido por favor que me perdones, pero que hagas por ti lo que tienes que hacer, trata de vivir tu vida. Afortunadamente ella hoy en día tiene una vida maravillosa, estoy feliz por eso. Logró tener su familia, se casó, vive en Estados Unidos y bueno, cambió su vida. Pero yo me quedaba solo. La segunda decisión que tomé fue comenzar a hacer una terapia de alimentación absolutamente estricta que se llama la terapia Gerson, y esta terapia consiste, la trajo un señor que se llama Alan Furmansky, de pronto ustedes lo han oído, y él trajo este método que era alimentarse con alimentos puramente orgánicos, y consistía el plan en darle al cuerpo todas las posibilidades de que se defendiera por sí mismo, y que las tiene, el cuerpo tiene esa capacidad porque el cuerpo maneja una inteligencia maravillosa, y entonces pues yo comencé a alimentarme diferente. Era el momento en que yo ya no podía trabajar más, me retiré de la oficina de donde era socio, incluso vendí mi participación y les dije, bueno, hasta aquí llego yo, no puedo más, no puedo trabajar, y me recluí en mi casa a hacer una terapia en la cual yo tenía que hacerme 3 lavados intestinales diarios con café, más la alimentación que era todos los días lo mismo, comiendo todo sin sal, sin azúcar, no tomando agua normal, incluso el agua era destilada, así que todo era absolutamente puro, y definitivamente sirvió mucho para esa época. Yo recuerdo que me puse, hasta la piel se me puso súper bonita, es impresionante, pero el cuerpo es muy agradecido, y entonces pues de repente estaba yo viviendo una vida pues como de pensionado, lo cual soy hoy en día, pensionado por invalidez. En ese momento no, pero ya vivía mi vida como un pensionado, retirado, en un apartamento solo, que era muy lindo, que compartía con mi esposa, pero pues ya no la tenía.
así que también decidí vender el apartamento y pues me convertí en un catador de verduras y solo comía verduras por montones, cantidades de verduras, era una locura. Me comía, parecía una vaca, lo que comía era impresionante de verde. Entonces todo esto me ayudó muchísimo, pero lo que me había dicho el doctor pues realmente sucedió, y al poco tiempo, no pasaron muchos meses, yo lamentablemente tuve mi sangrado en el apartamento donde vivía solo, un apartamento muy pequeño que pues tenía una cocina maravillosa que era lo único que yo necesitaba y una cama y un baño, y de repente yo caí en el baño casi desmayado, estaba perdiendo mucha sangre, y allí me recogieron en muy malas condiciones. Llegó una ambulancia y me llevó a la clínica de nuevo. Afortunadamente el doctor Arias, que ha sido mi ángel de la guarda, Fernando Arias, estaba presente en la clínica, era un sábado, y como si fuera pues un prodigioso, como un milagro, él estaba allí, él como si me estuviera esperando, y estaba en la puerta de la clínica y me recibió y me dijo: bueno, Mario, ya no hay que lamentarse, esto fue lo que decidiste y vamos a ver qué es lo que podemos hacer, pero pues realmente estás en muy malas condiciones. La Virgen había estado ya varias veces en mi vida. La segunda hospitalización que tuve fue muy dolorosa, muy complicada, todas las cosas salieron muy mal, pero lo mejor y lo más lindo fue que nuevamente la Virgen se me presentaba de una forma extraña. Una noche, yo sentí un calor intenso y yo a la Virgen, y yo simplemente con algo de rabia y de molestia les pedí a los que estaban allí acompañándome en la habitación que me dejaran solo. Yo no quería compartir con nadie, me sentía muy mal. Recuerdo que en ese momento pues estaba mi madre, ella salió, yo me enteré que estaba afuera, estuvo todo el tiempo rezando el rosario por mí, no ha dejado de ser el ángel de la guarda. Aquí estaba acompañándome, llevándome, trayéndome, haciendo todo. Y aunque yo estoy casado, pero pues ella es mi cuidadora, ella me atiende mejor que nadie, es impresionante. Y entonces al día siguiente yo finalmente esa noche pude dormir cómodo y tranquilo, lo que no sucedía hacía mucho tiempo. Y al día siguiente apareció la enfermera que había estado esa noche y a la cual yo también le pedí que saliera y que por favor abriera la ventana porque yo sentía mucho calor. Y al día siguiente volvió ella después de su turno por la tarde, a las 3, 4 de la tarde, y me dijo: Mario, tengo que hablar contigo. Y yo le dije: sí, cuéntame. Y me dijo: mira, no sé si te va a sonar extraño, raro este cuento, pero ¿tú crees en la Virgen María? Y a mí me pareció rara la pregunta, pero sin dudarlo le dije: sí, claro que sí creo. ¿Por qué? Y me dijo: mira, lo que pasa es que nosotros tenemos un lugar en donde guardamos las cobijas y las toallas, las sábanas, y allí tenemos un altar a la Virgen, y ayer el calor que tú sentiste no lo sentiste solo tú, sino yo también. En ese momento vi que mi mamá sentía
y decía, pues hacía entender que también y no sé, ya no recuerdo quién más estaba allí y sí, confirmaban que habían sentido un calor intenso y pues adicionalmente yo pude dormir tranquilamente. Y entonces ella me dijo, bueno, lo que pasa es que ese calor fue porque la Virgen estuvo aquí y pasó para sanarte. Yo quedé así como extrañado, yo no sabía si creer, yo no comprendía lo que me decía realmente, si era posible o no, me parecía bastante extraño, pero decidí creer y entonces le di las gracias y lo único cierto es que de todos los días que llevaba yo internado en la clínica, que ya eran bastantes, de repente comenzó una condición a mejorar y a mejorar, a mejorar poco a poco, pero muy rápidamente, y al cabo de los 15 días yo estaba ya de los 8 días yo estaba en mi casa viviendo el sueño más grande de mi vida que podía tener en ese momento, y era poder dormir en mi cama y estar tranquilo, descansar en mi casa, pues como cualquiera quisiera hacerlo. Gracias a que la Virgen María había estado allí, yo ya no lo dudaba, ya comenzaba a comprender que era cierto. Llegamos a mi casa, mi madre se fue conmigo a vivir en ese momento, me dijo que si se podía ir conmigo y le dije que claro que sí. En ese momento yo estaba solo, soltero, y recuerdo que ella me propuso algo maravilloso y fue que si rezábamos todos los días el Santo Rosario, y aunque a mí me parecía una locura, yo no me negué porque yo ya sentía algo diferente por todo lo que ha pasado, por la Virgen, por las historias que me han contado. Así que le dije, claro que sí, vamos a hacerlo. Y desde entonces pues han pasado, Dios mío, ¿cuántos? Muchos rosarios, muchos días. Estoy hablando del año más o menos 2010, 2011, de pronto antes. Así que han sido infinidad de rosarios y prácticamente no ha pasado ningún día sin que yo rece el rosario, y mi madre 3. Ella reza 3, yo rezo por lo menos 1. Pero fue maravilloso, fue un ejercicio que cambió mi vida por completo. Comenzaron a pasar una cantidad de cosas increíbles y extrañas. Así fue como de repente yo en esta recuperación comencé a recibir algunas visitas extrañas a mi casa de personas que yo no conocía, pero que llegaban a mi casa a orar y a ofrecerse en amor por mí. Lo que yo nunca había comprendido que podía existir era amor de verdad, y yo no podía creer que en el mundo existiera el amor. Para mí era una mentira, un imposible prácticamente, y ya comenzaba a darme cuenta que sí había posibilidades del amor. Entonces pues yo comenzaba a vivir con esa alegría interior, ese gozo, y permitía que ese amor fuera creciendo y se fuera dando y se fuera fortaleciendo. Un día llegó un señor
paisa que venía de su tierra. Llegó por pura coincidencia, porque él iba a encontrarse con una amiga que me estaba saludando, entonces ella me dijo que si él podía pasar, y llegó, oramos, tenía dones de profecía, a los cuales yo creí, y me dijo una cantidad de cosas que eran muy alentadoras y muy lindas. Y bueno, simplemente oramos el Santo Rosario, y creo que fue maravilloso para todos los que estábamos allí. Después de esto aparecieron más personas. Yo lo único que quería por esos días y por esos momentos era tratar de llegar caminando a la iglesia cercana a mi casa, a la iglesia de la Inmaculada. Yo vivía en la 90 con octava, y trataba de llegar a la iglesia todos los días. Había conocido una monjita que me hizo pues una sanación, y yo creí en eso, y ella me dijo: a partir de hoy tú debes ir todos los días a misa, lo cual me pareció una locura, más que cualquier otra anterior. Yo no podía creer, yo decía, yo que voy a ir a misa todos los días, voy a terminar como voy a ser sacerdote. Y de verdad lo imaginé, e hice ¿cómo se llama? El discernimiento para ver si eso era lo que Dios quería de mí, pero pues evidente no era, evidentemente. Y bueno, yo simplemente llegaba a la iglesia, y cada vez que llegaba a la iglesia disfrutaba y anhelaba cada día estar más cerca de Jesús. Un día de esos, porque todo fue muy rápido, me invitaron a un retiro. Yo no era persona para retiros, era lo más loco que podía existir en mi vida, y en un principio yo me negué, y me dijeron: no pierde nada, inténtelo. Yo les dije: pero es que yo me alimento de esta forma, no es fácil. Y me dijeron: vea, venga, que nosotros nos encargamos de usted. O sea, nuevamente más amor en mi vida. Y yo no lo podía creer, tanto amor, tanto amor, tanto amor, de repente. Así que yo pues me ponía feliz. Yo dije: listo, yo voy, pero yo llevé mi carro, porque yo dije: de repente yo me les escapo, si la cosa se pone cansona yo me voy y me les pierdo. Entonces fuimos con mi hermano y asistimos a un retiro de Emaús, y fue la experiencia más maravillosa que yo he tenido en mi vida. Fui el que más lloró dentro de todos los hombres que estábamos allí. Oí tantas historias tan lamentables, tan difíciles, tan duras, que me hicieron comprender que yo no era el más de malas, ni el más enredado en la vida, sino todo lo contrario, que tal vez era una bendición. Y al final simplemente pude comprender, después de asistir al Santísimo horas y horas eternas que disfruté con toda mi alegría. Era la primera vez que yo conocía lo que era el Santísimo, yo no lo conocía, y allí pude compartir con Jesús sacramentado mi interior, todo lo que me pasaba, todo lo que sentía, y bueno, y también sabiendo que la Virgen estaba allí presente con nosotros. Entonces lo que pasó realmente en este retiro fue que yo comprendí, a través de todas estas historias y de todo el amor que me brindaron, porque fue impresionante. Yo me movía, yo lloraba, cualquier cosa que pasaba, yo tenía una persona al lado mía que
me auxiliaba, me ayudaba. Así que nuevamente estaba el amor presente en cada acto. Y yo no lo podía creer. Pero en este retiro yo comprendí solamente una cosa, y fue lo más valioso para mí en mi vida. Y fue comprender que Dios no era una historia o era un cuento de las hojas de una Biblia, sino que Dios realmente estaba vivo, y estaba vivo entre nosotros, a través de nosotros, de las personas que compartían conmigo, que compartían tanto amor. Por primera vez yo me enfrentaba al amor de verdad y era el más feliz. Sentí un gozo que no lo podía explicar, porque era la primera vez que sentía ese gozo, y tal vez era el principio de que yo comenzara a retirarme de muchas otras actividades que me apartaban de Dios y comenzara a acercarme a Él. A los 3 días que terminó el retiro, el miércoles, cuando terminó la Eucaristía, se me arrimó una mujer que yo no conocía, nunca había visto, no sabía quién era, y de repente me dijo: mira, me entregó una nota, y en esta nota pues ella me decía: aquí te manda la Virgen María para ti. Y esta nota pues está aquí fotografiada, yo la tengo acá, y decía lo siguiente por mi nombre: Mario, hijo mío, yo, tu Madre del Cielo, estoy contigo siempre y escucho tus oraciones y te acompaño en todos los momentos difíciles. Ahí estoy, conságrate totalmente a mi corazón inmaculado. Yo te protejo y acompaño. Te amo, tu Madre, la Santísima Virgen María. Yo no lo podía creer. Era demasiado para mí, demasiado. Pero sí creía. También Dios me daba la posibilidad de creer, y creo que ese era un don que Dios me daba. Así que yo creí, pero pues quedé como loco. Yo volteé a mirar a mi madre estaba llorando, no lo podía creer. En ese momento nos abrazamos, nos dimos un beso y dijimos: ¿viste? Son cosas muy locas, lo que está pasando es muy loco, esto no lo comprendo yo, no lo entiendo, pero está sucediendo. Y entonces pues simplemente yo traté de entrar a internet, de googlear, de saber en qué consistía esto, qué quería decir eso, de consagrarme, no tenía ni idea, pero bueno, allí al fin encontré, pero finalmente yo sabía que Dios no me iba a dejar con esa duda ni con esa falta de explicación. Y a los 8 o 15 días, de repente en la Eucaristía, también entre semana, me volví a encontrar con esta mujer. De lejos me hizo una seña cuando iba terminando la Eucaristía y me dijo: necesito hablar contigo. Y yo le dije: no, yo necesito hablar contigo, tengo muchas dudas, quiero preguntarte 80.000 cosas. Entonces me dijo: claro, adelante. Nos fuimos a tomar un café, que fue maravilloso. Y después de esta conversación yo comprendí. Ella me dijo: mira, lo que la Virgen quiere es que tú te consagres. Es una oración guiada por 33 días frente al Santísimo, en confesión, comunión diaria. Y pues por primera vez yo hacía algo que era increíble para mí, pero pues lo estaba haciendo, y de repente yo estaba pidiendo cosas tan locas en mi vida
que en algún momento pensé que eran imposibles, como por ejemplo, y cosas básicas. Por ejemplo, me pedía no mentir. Y yo era una persona que vivía de mentiras. Todo era mentira en mi vida. Entonces, adicionalmente me pedía que amara al prójimo, que ayudara al necesitado, que amara a los más pobres, que colaborara, que fuera misericordioso, en fin, una cantidad de cualidades del cristiano, y eso me produjo una gran felicidad. Yo intenté cumplir con todo eso, y simplemente a los 33 días en los cuales yo arrodillado frente al Santísimo pasaba horas y horas, pero las horas más felices de mi vida. Y llegó el día 33 y en la iglesia, en la Eucaristía, pues arrodillado frente a la cruz de Jesús, por primera vez, con unas lágrimas en mis ojos, yo lo vi a Él crucificado. En ese madero. Simplemente me pregunté, ¿por qué a Él le había pasado eso? Y Él solamente nos había dado amor. Era la persona más santa que yo conocía o pensaba que conocía, y le habíamos pagado tan mal. Entonces en ese momento yo abracé por primera vez mi cruz y se la ofrecí a Dios. Y desde entonces mi vida cobró un propósito totalmente diferente. Ya tenía un propósito, ya tenía un porqué y además una felicidad, porque tal vez mi enfermedad, que yo pensaba que era una maldición, realmente se convertía en una bendición maravillosa, en un regalo más grande que Dios me había dado. Así que yo pues salí, terminó la Eucaristía y yo estaba consagrado sin saber a qué horas, pasaron tantas cosas, y yo lo único que sabía es que lo único que quería era seguir compartiendo y compartiendo, amando y amando a las personas como más pudiera, al prójimo, a quien Dios pusiera en mi camino. Entonces, mis amigos de Emaús, ya no era yo un corredor fastidioso que lo único que sabía hacer era dinero para no compartirlo, sino dinero para mí mismo, para satisfacerme a mí. Y lo que yo sabía hacer era satisfacerme a mí mismo sin amar a nadie. Entonces, pues eso no significa amar, sino significa el acto más envidioso del mundo. Allí fue cuando yo comprendí que yo era la persona más pecadora que existía en la faz de la tierra, porque no amaba. Eso simplemente, así de sencillo y básico. No amo, no estoy haciendo nada por los demás, soy un pecador. Ese es el pecado más grande. Desde entonces comenzaban a pasar muchas cosas que tal vez ahorita por mi malestar no les puedo compartir, pero fueron muchas cosas maravillosas. Entre esas pude compartir con retiros de jóvenes,
que se llama Efetá, en la iglesia de la Inmaculada. Me hice amigo de muchos sacerdotes, fue maravilloso. Y comencé a compartir tantas cosas con las personas, con las personas más necesitadas, y todo eso lo único que producía en mí era una sensación de satisfacción increíble y además una sensación de sanación interior que yo nunca me hubiera imaginado. Lo más curioso es que además de interior, mi cuerpo presentaba una mejoría y se notaba. Físicamente se presentaba una mejoría que yo no sabía cómo explicarla, pero sí sabía de dónde provenía. Así que pues yo comencé a compartir y a estar con las personas, a cada vez estar más cerca del prójimo. Esto fue lo que pasó y realmente mi vida cambió. Así que yo ya pues tenía un propósito de vida y una alegría muy grande en mi corazón, y entonces pues yo lo único que quería era como pagarle a Dios. Yo seguía sin entender muchas cosas, yo simplemente me preguntaba interiormente, pero ¿por qué será? ¿Por qué será que pasa todo esto? ¿Qué será lo que Dios quiere de mí? Y me lo preguntaba tantas veces sin encontrar respuesta. Simplemente era como tener una sensación de que bueno, Dios me dará la respuesta en algún momento. Y entonces allí fue cuando decidimos con mi madre y con una amiga que es muy cercana a la Virgen, irnos a la consagración. Yo me consagré por segunda vez a la Virgen de Guadalupe. Entonces me preparé 33 días antes y el 12 de diciembre estábamos en la Ciudad de México. Dios me permitía montarme en un avión, lo cual yo no podía hacer porque yo tenía que estar muy cerca de una clínica. Yo no podía ni siquiera ir a Anapoima ni a una localidad cercana. Tenía que estar al lado de la clínica porque pues mis... ¿Ah? La condición. Sí, y porque además pues la granada que cargaba podía estallar en cualquier momento. Pero esta vez Dios me lo permitió y pues armamos viaje y nos fuimos para la Ciudad de México, y allí pudimos estar con la Virgen de Guadalupe. Fue maravilloso lo que sentimos, ver la danza del sol, bueno, tantas experiencias hermosas, pero Dios y sus cosas que uno nunca se imagina y sus tiempos tenían algo preparado para mí muy diferente. Nosotros hicimos la consagración, hicimos todo el plan que llevábamos, y después de esto, ya habiendo terminado lo que íbamos a hacer, decidimos ir a dar un paseo para conocer algo de México. Entonces alquilamos un carro, un señor que no conocíamos, muy querido, nos llevó en su carro, le pagamos, y camino a San Miguel de Allende nos pasó por la ciudad de Querétaro, que tiene el nombre más hermoso que yo conozco en español, y ahora conociendo esta historia pues entiendo cada vez más cosas. Y entonces llegamos a Querétaro y este conductor nos dijo, paró en una iglesia grande, hermosa, colonial. A mí me gusta mucho la arquitectura colonial, y en ese momento el Señor nos dijo, entren acá y conozcan esta iglesia que es muy especial. Era un convento, y se llamaba el convento de la Santa Cruz, porque en la parte trasera tienen unos árboles que trajeron del Líbano y de Tierra Santa, donde
lo que produce son espinas en forma de cruz. Entonces pues era bastante especial. Así que pues conocimos, todo maravilloso, de allí salimos, mi mamá y mi amiga se fueron de compras a comprar los souvenirs ahí a la salida, y a mí ese plan pues no me interesa para nada, no me gustaba. Entonces yo les dije, vean, yo voy a entrar a la iglesia y las espero ahí, y cuando salgan ya nos vamos y seguimos nuestro camino. Entré yo solo a la iglesia estaba absolutamente desocupada, pero en la iglesia estaban trabajando, algo sucedía, y yo estaba sentado, arrodillado, en una de las sillas últimas, y yo oía un sonido en la cúpula de la iglesia como si fuera una resonancia magnética. Yo recuerdo que lo asimilé con una resonancia magnética. Y ese tac, 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 de repente fue interrumpido, y como si alguien me hablara por entre un tubo, por entre una manguera, escuché las palabras de un hombre, sin que yo le estuviera preguntando en ese momento qué quería de mí, pero en ese momento me daba ese regalo y me decía: lo único que yo quiero de ti es que me ames por encima de todo y que me ames a través del prójimo. Es decir, los dos pilares bases de nuestra creencia católica. Pero yo no podía creer que esta vez fuera Jesús el que me estuviera hablando. Yo levanté mi cara sorprendidísimo, y solamente con un gozo tan grande me puse a llorar y a darle gracias a Dios de que estuviera presente en mi vida y que se hubiera hecho cargo de mí. A partir de allí, eso fue creo que en el año 2013 o 2014, han pasado 20 años en los cuales yo lo único que pedía era unos días para amar, en medio de una cirugía que fue muy complicada y en la cual, esta parte se me olvidó contarles, es importante, en la cual yo tenía unos monitores a mi izquierda. Los médicos no sabían qué hacer conmigo porque no me podían operar mi hígado, estaba demasiado invadido por los tumores. Y al cabo de 3 días los médicos llegaron y me dijeron: mira, lo único que tenemos para ti es hacerte una embolización hepática, eso es entrar por una vía principal, o sea, una arteria, y llegar al hígado y tratar de frenar los sangrados que estás teniendo en 3 lugares. Si no logramos frenar esos sangrados, pues además que el dolor era impresionante, me dieron a entender que pues mi fin estaba muy cerca. Así que yo no tuve alternativa de decir pues adelante. Entramos a una cirugía que fue en radiología, porque tenía que ser guiado, y yo tenía unos monitores a mi izquierda donde yo veía todo lo que pasaba y lo que hacían los médicos. Eran 3 médicos y 3 ayudantes, 3 enfermeras, y de repente lo que ellos tenían que hacer se supone que podía ser hecho en media hora, 40 minutos, y creo que ya íbamos en 1 hora, y estos doctores no lograban llegar ni siquiera al primer punto. Y además el médico jefe decía: no, por ahí no, Dios mío, devuélvete porque hiciste sangrar,
O sea, todo lo que yo oía mientras estaba amarrado con mis manos debajo de mis piernas era que la cirugía iba muy mal, muy mal. En ese momento yo decidí no mirar más ese monitor donde estaba viendo en vivo y en directo mi desenlace final, y yo con mucho dolor simplemente volteé mi cara a la izquierda, la volteé, y porque me cubría una parte de la camilla, tenía algo por encima que me cubría, y yo simplemente volteé para la izquierda, y con todo mi corazón, como nunca en mi vida lo había hecho, y ya como estaba tocado por todo lo que había pasado, tocado por el amor de Dios y de la Virgen, yo en ese momento me inventé una conversación desde el fondo de mi corazón, desde donde nunca había salido nada. Y yo me inventé una conversación con la Virgen María. Y yo allí le decía: Virgencita María, por favor, te lo pido, lo único que te pido es unos días más, no me dejes llegar hacia donde Dios. Si tengo la fortuna de llegar a donde Dios, no voy a tener que ofrecerle, no tengo nada entre mis manos para darle. Me había dedicado a amarme a mí mismo y no había hecho nada en la vida. No tenía familia, no tenía nada, hijos, nada. Y en ese momento, cuando yo estaba en esa conversación tan directa y tan clara para mí, tan profunda y desde el fondo de mi corazón, desde donde, repito, nunca había salido nada, tuve una respuesta de la Virgen María. Eso no me lo quita nadie de la cabeza, lo tengo clarísimo, y estoy seguro que se dio un milagro y que la Virgen intercedió por mí. En ese momento los médicos comenzaron a gritar de emoción. Dijeron: llegamos al primer punto, qué bien, vamos a seguir adelante. Y así fue como yo, demasiado contento y feliz, porque yo sabía lo que estaba sucediendo, le di las gracias a la Virgen. Yo sentí un calor intenso como lo sentí esa vez que mandé a abrir la ventana y que pasó lo que ya les conté. Y esta vez, yo sabiendo lo que estaba sucediendo, simplemente le di las gracias a la Virgen, saqué mi mano como pude, creo que me desaté y les dije: doctores, gracias por salvarme la vida. Estaba viendo unas personas que hacían hasta lo imposible por salvar mi vida, me daban tanto de su amor que yo no lo podía creer. Yo lo estaba viviendo, Dios me permitía verlo y no lo podía creer. Así que le daba gracias a Dios y a la Virgen. El doctor me regañó, me dijo: no, Mario, espérate que faltan 2 puntos, tú no puedes hacer eso, quédate quieto, no seas necio, más o menos me dijo. Yo le dije: sí, está bien, doctor. Lo que pasa es que yo ya sé cómo va a terminar esto. Me imagino que él quedó extrañado, y efectivamente muy rápido, muy fácil, y a mí como si me llevaran entre nubes o entre algodones. Yo no volví a sentir nada, ni que estaba acostado en una camilla que es tan incómoda, ni que la cirugía demoró 10 minutos más. Fue rapidísimo, todo fue rapidísimo. Y lograron llegar a estos puntos, y hasta entonces esa fue la penúltima vez que me han operado. Después de eso me volvieron a hacer otra embolización hepática,
pero yo lo que pedía era unas horas solamente, unos días. Y lo que yo imaginaba en mi cabeza era, si la Virgen me da la oportunidad, yo me voy a donde unos ancianitos y les leo unos libros o a un orfanato y juego con los niños. Me imaginaba que eso era mucho, que con eso pues podía tener algo entre mis manos para mostrarle a Dios, mira lo que hice. Y desde entonces han pasado 20 años. 20 años donde he vivido la mejor etapa de mi vida. La parte más espectacular de mi vida, que ha sido la vida vivida con amor. Y eso nunca cambiará. Y eso le dio mucho propósito a mi vida. Como les digo, pude compartir con niños, con jóvenes, con presos. Hoy en día creo que no se dice presos, sino limitados de libertad, algo así, creo que les dicen. Estuve en iglesias sirviendo, en hospitales sirviendo, y todo esto sucedió porque simplemente un día me pidieron que creyera y yo creí. Yo creí. Eso fue lo único que yo hice. Creer lo que Dios nos pide. Así que espero poder seguir viviendo mi vida así. La vida tiene todos sus vaivenes, pero yo cuento con mi mejor amigo y mi mejor protectora, que son míos y que son de todos y que son reales, y que yo lo único que puedo decir cada vez que doy una de estas charlas, mi intención es decirles que es real, que existen, que están aquí con nosotros, que nos están oyendo, que están acá al lado nuestro, y que creamos en ellos, porque es la verdad. Jesús nos pidió eso, y yo a Jesús le creo absolutamente todo. Perdónenme, pero tal vez es un poco resumido, pero esa es la historia que Dios me ha dado para compartir. Y les agradezco mucho, muchísimo por oírme, por pararme bolas, por verme llorar como un niño chiquito, pero muy feliz de conocerlos y de compartir con ustedes. Gracias, gracias, no saben lo que significa esto en mi vida. Siento que con esto una parte de mi hígado se sana. Siento que con esto mi vida cobra sentido y se sana. Así que les agradezco de todo corazón. Luis Felipe, te agradezco muchísimo por tu invitación, por preparar este momento tan especial. Te lo agradezco. Además, las lágrimas son también otro don. La fe es un don, pero las lágrimas son otro don. Que van unidas, el don de la alegría va unido a las lágrimas. Normalmente. Eso me lo dijo hace muchos años un sacerdote, porque yo lloraba mucho y me dijo, es un don, no te rebeles contra un don que es maravilloso. Y realmente la gente que llora puede reír. Yo estoy profundamente emocionada y considero un privilegio y un honor haber leído esta palabra, haberte conocido. Y ahora nunca el tiempo del amor. No, además la escritura. Tú eres una escritora cuando se haga el bobito.
un escritor de verdad, porque manejas muy bien la palabra a todos los niveles. Entonces, para mí ha sido una experiencia absolutamente integral de mí misma, como tú decías, es del amor al prójimo, de la sociedad con el otro. Pues yo soy de formación socióloga y siempre he tenido eso en diferentes modalidades de las sociedades, o sea, los más ricos, los más, mejor dicho, aprovechados, y todos los sectores medios, los sectores profesionales, hasta los sectores más increíblemente pobres, pero más increíblemente pobres. Yo tengo una imagen muy grabada de una vez que hubo un aguacero terrible y yo fui a un sitio por allá en el Cauca supremamente inhóspito, y estaba toda la comunidad y todos los campesinos cogidos de la mano llorando, y eso llovía y llovía, todas las todas las cementeras, todo lo cultivado destrozado. Entonces a mí la vida me ha dado la fortuna de pasar por experiencias muy variadas, y la gran fortuna ha sido conocerlos a ustedes dos, conocerte a ti, es que es supremamente valioso. Uno no lo puede expresar con palabras, pero ha sido algo que le fortalece a uno esa identidad con el otro, que es muy difícil, porque uno puede que hable de eso, pero realmente sentirla y estar a todas horas pronto a la identidad, a la sociabilidad y a la colaboración con el otro. Todos necesitamos colaboración en diferentes sentidos, y sobre todo en el sentido más fuerte de la integridad personal, porque tener la integridad personal, eso no es así nomás. Uno puede creer que la tiene, no, es una cosa muy fuerte de identidad con la vida, de identidad con el amor, y de colaboración con la sociedad y las sociedades en las cuales uno ha estado. Entonces, para mí ha sido toda una dicha, y yo te voy a dar un abrazo, porque no lo puedo dejar sin el abrazo. Muchísimo, muchísimo. Ay, no. Para mí también tus palabras son maravillosas. Ay, no, te las agradezco con todo el corazón. Y para esta madre tan ejemplar, tan increíble, mire, mi querida, muchas gracias. Qué lindo. Es que ser madre es muy difícil. En la cofradía nunca es habitual que digamos, el diálogo acá parte de la publicación, pero pienso que es importante, creo que es una oportunidad extraordinaria. Fíjate, los discípulos solamente en lo que se lee de los evangelios hay dos súplicas: enséñanos a orar y aumentanos la fe. Tú has dicho que hay que creer, ¿no? Y creer es tan difícil a veces, ¿no? Porque es una decisión, que por eso los mismos discípulos que tuvieron al Señor cara a cara, estaban ahí ellos frente a Él, ¿no? Le decían, aumentanos la fe. Uh-huh. La iglesia, esta cofradía, no crece por proselitismo político. Sí. Como los partidos y como otro tipo de movimientos, sino por el testimonio, que es lo que tú nos has dado hoy, nos has compartido con mucha generosidad, y quiero reconocer en ti y en tu mamá el valor de haber venido hasta aquí, y yo creo que ha sido una inspiración de la gracia de Dios y la fortaleza que han tenido, porque para los que hemos tenido una que otra dificultad, pues contar la historia, aunque puede ser muy valioso, no deja de ser también revivir otras cosas que uno no siempre quiere recordar, ¿no? Uh-huh. Pero el Señor, como lo decía, no nos ha querido quitar el sufrimiento, sino ha querido darle sentido. Y yo creo que eso es algo muy importante que hoy nos has traído. Yo conozco también el convento de la Santa Cruz,
y otra cantidad de lugares. Ahora decías, ¿quieres hacer el Camino de Santiago? Bueno, el Camino de Santiago, como explican los mejores y más profundos conocedores del camino, que no lo recorrió el apóstol Santiago, sino que ese camino se inspiró en la búsqueda del sepulcro del apóstol Santiago, y por eso la meta del Camino de Santiago es el sepulcro. Pero fíjate que a la salida, según los antiguos ritos, eso se ha variado un poco, pero la salida de la iglesia de Santiago tiene el crismón, el signo de alfa y omega, pero al contrario, omega y alfa. Porque donde termina el camino, empieza uno nuevo. Por eso el saludo de los peregrinos es ultreya, que es más allá. Y se respondía et suseya, es decir, aún más allá. Porque más importante que el camino que recorremos en esta vida terrena, en este plano, es el otro camino que nos queda, la peregrinación definitiva. Por eso después de terminar el camino, nos queda, dijéramos así, la peregrinación hacia el cielo, la peregrinación definitiva. Uno de los dones del Espíritu Santo es el temor de Dios. Y por temor de Dios nosotros respetamos las autoridades válidamente constituidas, respetamos a nuestros superiores, respetamos los gobiernos. Y hay una dimensión muy interesante, que es respetar también a los médicos. Porque uno ni siquiera tiene la potestad para decidir rehusar un tratamiento médico. Uno debe recibir el tratamiento y aceptarlo, por más difícil que sea, porque precisamente Dios quiere sacar algo de allí. La cátedra de Dios es la cruz. Así parezca difícil entenderlo, pero todos tenemos cruces, tú ya lo decías, y pienso que es un privilegiado. Quiero de verdad de nuevo dar las gracias, reconocer en ti y en tu madre Gloria, sobre todo la nobleza que se ve allí, porque de verdad que un mundo que ahora solamente piensa en el dinero, y bueno, el mundo siempre ha sido el mismo, pero que solamente quiere lo inmediato, la sensación, el disfrute, ver en ustedes hasta los más sencillos gestos, como ponerse de pie al saludar, es la nobleza que claramente viene por la gracia de Dios, pero también viene de la estirpe a la que ustedes pertenecen. Entonces, también quiero felicitarla a usted, Gloria, porque se requiere mucho empuje y, como dicen los costeños, mucho perrenque para seguir adelante, pero hay que abrazar la cruz. Y creo que nos dan a todos un testimonio. Creo que estamos muy lejos de asemejarnos a ustedes, pero hay que seguir adelante, que el Señor nos siga fortaleciendo y que sigamos amando. Hay que decidir creer y hay que decidir amar. Y de verdad que les agradezco mucho, que el Señor los siga acompañando, y esta cofradía pues es de ustedes también. Eso significa la hermandad, y que el Señor nos bendiga.